Última hora y máxima tensión. Porque lo que se está gestando entre Melody, Telecinco y RTVE no es solo una negociación televisiva. Es una bomba mediática que puede hacer saltar por los aires el control informativo que RTVE ha intentado mantener desde que estalló la crisis eurovisiva. Y si todo se confirma, estamos ante el principio del fin de una estrategia de censura disfrazada de contrato. La información que ha llegado hoy ha cogido completamente fuera de juego a la cúpula de la televisión pública. Melody, la misma artista que han intentado arrinconar, presionar y desacreditar, está negociando una aparición exclusiva en De Viernes, el programa estrella de Telecinco. Y no hablamos de una entrevista más. Hablamos de una aparición que puede reventar por completo el relato que RTVE lleva semanas construyendo con mentiras, cebos vacíos y tertulianos reciclados. 45.000 euros. Esa es la cifra. Una oferta ya sobre la mesa, confirmada por fuentes solventes y publicada por Jesús Manuel Ruiz, que si se acepta, será el golpe definitivo para RTVE. Porque no solo perderían el control narrativo, perderían a la única figura capaz de levantar las ruinas de la familia de la tele, un programa hundido en audiencias que apenas supera el 5% y que no ha logrado conectar con absolutamente nadie. Y RTVE lo sabe. Sabe que están a un paso del desastre total. Por eso están nerviosos. Por eso están jugando sucio. Porque mientras Melody ha optado por el silencio estratégico, ellos se han dedicado a confundir, manipular y filtrar información para reventar cualquier intento de reacción libre por parte de la artista. Esta misma semana, mientras reporteros independientes decían que la rueda de prensa sería el martes, el programa de la cadena pública en pleno directo lo desmentía para adelantarla al lunes. ¿Casualidad? No. Es una jugada premeditada para aguarle la exclusiva a cualquier otra cadena, para impedir que Melody hable primero fuera de la casa. Pero, ¿qué casa es esa que ha dejado de protegerla, que la ha atacado, ridiculizado y puesto en la picota mediática? Lo que ha hecho RTVE desde que Melody regresó de Eurovisión ha sido una estrategia de aislamiento, no de apoyo. La han dejado sola, le han girado la cara y han permitido que sus colaboradores más visibles, desde Broncano hasta el equipo de la familia de la tele, se burlen abiertamente de ella. Y mientras tanto, intentan vender a la audiencia que todo está bien, que la relación es fluida, que ya hablará. Pero la realidad es otra. Melody ya ha hablado. Solo que no para ellos. Alba Carrillo lo soltó sin querer, Melody ya ha hablado con otras televisiones. Y María Patiño lo remató con una frase tan ambigua como venenosa: tú sabrás para quién vas a hablar. Esas palabras, dicho en directo, no son un comentario suelto. Son un aviso. Una amenaza encubierta. Como quien dice, te estamos mirando pero sin decirlo. Y lo más irónico de todo es que ahora RTVE intenta presentarse como víctima. Como la cadena traicionada. Como si no fueran ellos quienes han utilizado a Melody como cortina de humo desde el principio, como si no hubieran cebado durante semanas una exclusiva que sabían que no podían sostener porque la relación ya está rota. El contrato que Melody firmó con RTVE es claro: no puede dar entrevistas a otros medios hasta finales de 2025. Esa es la mordaza. Ese es el blindaje legal que la cadena pública ha usado para mantenerla bajo control. Pero ahora, con la negociación abierta con Telecinco, todo ese equilibrio se rompe. Porque si acepta, y todo apunta a que sí, Melody no solo hablará. Melody se liberará. Y eso es lo que realmente teme RTVE. Porque no pueden permitir que hable sin guión. Que cuente lo que ha vivido. Que explique cómo ha sido tratada desde dentro. Que revele por qué decidió no dar la exclusiva en su supuesta casa. Porque si lo hace, todo ese relato construido durante semanas con frases cuidadosamente seleccionadas, con filtraciones, con cambios de fecha y con cebos baratos se derrumba. Y con él, se lleva por delante la credibilidad de toda la cadena. El problema no es Melody. El problema es que el relato oficial ya no se sostiene. Porque cuando una televisión pública necesita adelantar una rueda de prensa para boicotear a su propia artista, cuando cambia fechas en directo para confundir a la prensa, cuando sus presentadores critican a la misma persona que necesitan para sobrevivir, eso ya no es una estrategia. Es desesperación. La audiencia lo ha notado. La gente ya no se cree los cebos. No conecta con los formatos. La familia de la tele es un fracaso en todos los sentidos.
en tono, en contenido, en credibilidad. Ayer mismo marcaron mínimos históricos. Un 6,3% en el primer tramo. Un 5,2% en el segundo. Datos que confirman que RTVE está en caída libre y que ni la presencia de Melody sería suficiente para salvar un barco que se hunde por su propio peso. Y mientras todo esto ocurre, en otras cadenas, los que fueron vilipendiados por la televisión pública ahora levantan audiencias con entrevistas limpias, sin trampa ni cartón. Sonsoles Onega, con una invitada que fue masacrada por estos mismos programas, ha conseguido un 10,6% de cuota y casi 800.000 espectadores. La gente quiere verdad. Quiere coherencia. Quiere que alguien les hable claro, sin febos, sin trampas, sin contratos de silencio. Y Melody puede ser esa voz. Si finalmente acude a De Viernes, no solo estaría rompiendo un contrato. Estaría rompiendo el cerco. Estaría diciendo, ya basta. Porque en un país donde una cadena pública utiliza a una artista para desviar la atención de su propio fracaso, lo que se necesita no es silencio. Es verdad. Y esa verdad está cada vez más cerca. Lo que RTVE no vio venir es que su mayor activo podría convertirse en su peor amenaza. Melody, lejos de ser la marioneta dócil que esperaban, ha jugado sus cartas con una inteligencia quirúrgica. Callando donde había que callar. Sonriendo cuando otros esperaban un estallido. Esquivando todas las trampas mediáticas con una calma que ha descolocado incluso a los más experimentados en esta industria. Porque RTVE no solo quería controlarla, quería someterla. Y lo que ha hecho Melody es decirles, sin necesidad de palabras, que no. Y ahí empieza el pánico. Porque cuando la persona que necesitas no depende de ti, pierdes el control. Y eso es exactamente lo que le ha pasado a RTVE. Han perdido el control del relato, del tiempo, del discurso. Han intentado imponer fechas y ahora ni siquiera eso pueden sostener. Melody les dijo a los reporteros que hablaría el martes. RTVE, en directo, corrigió y dijo que será el lunes. ¿De verdad esperan que el público se crea que eso no es una operación desesperada para adelantarse a la exclusiva de Telecinco? Porque lo cierto es que, más allá de la fecha, lo que está ocurriendo es que hay una ruptura evidente. Una ruptura entre la artista y la cadena que la contrató para representar al país y que, cuando dejó de servir a sus intereses, la dejó sola ante el linchamiento público. Y lo más grave es que siguen haciéndolo. Cada vez que un colaborador de su propia plantilla lanza una puya envenenada, ¿para cuándo va a hablar con su casa? No es solo una pregunta, es una acusación. Una forma de hacerla culpable de un problema que nunca fue suyo. Melody no ha traicionado a nadie. Ha cumplido con su trabajo. Ha respetado los tiempos. Ha guardado silencio pese a las provocaciones. Y ahora, que tiene la oportunidad de hablar con libertad, ya se prepara la maquinaria para señalarla como desleal, como desagradecida, como traidora. El mismo patrón de siempre. Primero te usan, luego te silencian y cuando no lo consiguen, te destruyen. Pero esta vez no va a salirles bien. Porque lo que está en juego ya no es una entrevista. Es la credibilidad de toda una institución. Si Melody acude a De Viernes y rompe el contrato con RTVE, no solo será un golpe para la cadena. Será la confirmación de que algo muy sucio se ha estado cociendo puertas adentro. Será la prueba de que el contrato no era una relación de colaboración, sino una mordaza disfrazada de exclusividad. Y si hay algo que el público odia más que la mentira, es la mentira sostenida con dinero público. El contrato de Melody con RTVE la ata hasta finales de 2025. Es decir, más de un año más de silencio forzado. Más de un año sin poder hablar con libertad, sin poder aclarar, sin poder responder. ¿De verdad esperan que alguien crea que eso es normal? ¿Que es justo? ¿Que es democrático? Porque si esa es la televisión pública que defienden, entonces lo público se ha convertido en un negocio privado disfrazado de servicio ciudadano. Y ahí es donde la operación se les viene abajo. Porque RTVE ya no tiene autoridad moral para exigir nada. No después de semanas de burlas en la resistencia, de silencios cómplices en los programas de análisis, de ataques directos en los platós que supuestamente forman parte de su familia. La misma cadena que necesita desesperadamente a Melody para salvar la cara es la que ha permitido que se le dé el tratamiento de una apestada. Y ahora, cuando se enteran de que podría hablar en otro canal, se escandalizan.
¿Dónde estaba esa preocupación cuando la dejaron sola en el plató? ¿Dónde estaba ese respeto cuando otros colaboradores la llamaban drama innecesario? ¿Dónde estaba la casa cuando ella pedía espacio para estar con su hijo tras semanas de trabajo y exposición extrema? La realidad es esta: Melody no ha roto nada. Lo han roto ellos. Lo han roto con el desprecio, con la arrogancia, con la incapacidad absoluta de tratar a una artista como una persona. Y ahora que la consecuencia es la pérdida de la exclusiva, quieren pintar a Melody como la mala de la película. Pero esta vez la audiencia no lo va a permitir. Porque el público ya no traga. Ya ha visto cómo manipulan. Cómo adelantan fechas a última hora para tener la primicia. Cómo filtran medias verdades para reventar a quien no obedece. Cómo arrastran a sus propios colaboradores a leer guiones que saben que son mentira. Cómo el pánico a perder el control se disfraza de estrategia editorial. Y mientras tanto, las cifras siguen cayendo. Programas que no superan el 6%. Formatos que no convencen ni con invitados estrella. Productoras que antes presumían de liderazgo ahora luchan por no desaparecer del mapa. Y lo más simbólico de todo, los espacios que apostaron por el insulto, el morbo y el ataque como línea editorial están siendo barridos por una audiencia que ya no quiere espectáculo. Quiere verdad. Y ahí es donde Melody gana. Sin haber dicho una sola palabra, ya ha puesto en jaque a toda una cadena pública. Y si decide hablar, cuando y donde ella elija, no solo será su victoria. Será la derrota definitiva de un modelo televisivo que lleva años corrompido por el ego, la falta de ética y el desprecio absoluto por la audiencia. Y RTVE lo sabe. Por eso tiemblan. Porque esta vez no pueden controlar el final de la historia. Lo que está ocurriendo no es solo una traición interna. Es un punto de no retorno. Porque la reacción de RTVE ante la posibilidad de que Melody hable fuera de sus platós no ha sido la de una cadena que busca proteger a su artista, ha sido la de un aparato que intenta sofocar a toda costa una voz incómoda antes de que sea demasiado tarde. Y eso lo está viendo todo el mundo. Mientras medios como El Español o Es Diario ya confirman que la negociación entre Melody y De Viernes está avanzada y que la cifra que se le ha ofrecido no solo es generosa, sino que rompe por completo los estándares habituales de entrevistas en televisión, RTVE sigue en modo negación. Siguen repitiendo en plató que la casa de Melody es Prado del Rey, como si eso bastara para tapar semanas de abandono, burla y manipulación. Y lo hacen no por afecto, sino por desesperación. Porque si Melody se sienta en otro canal a contar lo que ha vivido, a decir lo que no le han dejado decir, todo el castillo de naipes se viene abajo. Y aquí es donde la cadena pública se delata a sí misma. Porque lo lógico, lo natural, lo ético, sería respetar que una artista pueda decidir cuándo y cómo hablar. Pero RTVE no puede permitirse eso. No pueden aceptar que Melody tenga voz propia, porque esa voz les puede dejar completamente expuestos. Por eso intentan marcar el calendario. Por eso modifican fechas de ruedas de prensa en pleno directo. Por eso lanzan pullas desde dentro. Porque saben que han perdido su autoridad sobre ella. Y mientras tanto, cada día que pasa sin una aclaración oficial, cada filtración, cada contradicción, es una nueva prueba de que la relación entre Melody y RTVE está rota. Totalmente. No hay comunicación real. No hay confianza. No hay coordinación. Y desde luego, no hay respeto. Esta mañana, la propia Melody, en un coche, confirmaba a periodistas que hablaría el martes. Unas horas después, RTVE lo desmentía diciendo que sería el lunes. ¿Eso es una cadena seria? ¿Eso es una televisión pública transparente? ¿O es una muestra más de que están dispuestos a hacer cualquier cosa para arrebatarle a otro medio la exclusiva? Y lo peor es que todo esto se da en el contexto de una crisis total de audiencia. La familia de la tele, el programa llamado a relanzar el Prime Time de RTVE, se está hundiendo sin remedio. Datos por debajo del 6%, tramos que no superan el 5% y una desconexión brutal con el espectador. Porque el problema no es solo el formato. El problema es que el espectador ya no cree en nada de lo que esa cadena dice. Y si no hay confianza, no hay televisión que aguante. Melody, mientras tanto, lo sabe. Sabe que ahora tiene todo el poder. Y sabe también que no necesita atacar. Basta con esperar. Porque RTVE se está destruyendo sola. Cada movimiento errático, cada gesto hostil,
cada declaración mal calculada, solo refuerza la imagen de Melody como víctima de un aparato que la utilizó para salvarse y ahora intenta controlarla para no hundirse aún más. Y lo que se viene es aún más fuerte. Porque si Melody se sienta en Telecinco este viernes, y cada día que pasa parece más probable, no solo será una entrevista. Será una detonación. Porque no hay manera de sostener un relato de relación cordial, mientras la artista está en otra cadena contando por qué no quiso hablar en la suya. Esa aparición sería una señal clara de que RTVE ya no tiene margen. De que su modelo de censura suave, disfrazada de contrato, ya no funciona. De que el miedo ha cambiado de bando. Y de que la narrativa oficial se rompió en 1000 pedazos. Y no hablamos solo de un conflicto laboral. Hablamos de cómo se usa una televisión pública como herramienta de presión, de control, de castigo. Hablamos de cómo se arman narrativas desde dentro para proteger intereses corporativos. Hablamos de cómo se convierte a una artista en enemiga solo por querer hablar claro. Y de cómo se desprecia al espectador creyendo que nadie se dará cuenta. Pero la gente lo ha visto. Ha visto el trato desigual. Ha visto los comentarios maliciosos. Ha visto cómo la cadena se ha convertido en un campo de guerra para intentar retener una exclusiva que ya han perdido. Y ha entendido perfectamente lo que está en juego, la libertad de una artista frente al control de un sistema. Y eso trasciende a Melody. Porque lo que pase con ella marcará un precedente. Si una figura pública es capaz de romper un contrato abusivo, de hablar libremente, de poner en evidencia la hipocresía de una televisión pública sin que eso destruya su carrera, lo que viene después es una ola de consecuencias para todo el sector. Porque ya no habrá vuelta atrás. Porque ya nadie podrá decir, no se puede. Y RTVE lo sabe. Por eso se están movilizando. Por eso adelantan fechas. Por eso intentan redibujar el mapa informativo. Pero es tarde. Porque no se puede construir una casa sobre el silencio y esperar que aguante cuando alguien empieza a hablar. Melody va a hablar. Quizás este viernes. Quizás más adelante. Pero va a hacerlo. Y cuando lo haga, no será solo un relato personal. Será un ajuste de cuentas con un sistema que lleva años utilizando el poder mediático como si fuera una herramienta de sometimiento. Y cuando eso ocurra, no habrá plató, ni contrato, ni portavoz oficial que pueda frenar lo que se va a desatar. Y llegamos al punto definitivo. La parte que más teme RTVE. La parte donde ya no controlan nada, donde cada movimiento que hacen juega en su contra, donde la única estrategia que les queda es esperar que Melody no hable. Pero el país entero ya ha entendido que ese momento llegará. Y que cuando llegue, nada volverá a ser igual. Porque ya no estamos hablando de una polémica puntual por fechas o de una exclusiva que se les escapa. Esto ya es un conflicto de poder. Una lucha entre una artista libre que se resiste a ser controlada y una institución pública que ha demostrado estar dispuesta a manipular, presionar y engañar para no perder el relato. RTV ha entrado en modo supervivencia. Y lo hace como lo hacen siempre los aparatos grandes y oxidados, con torpeza. Filtran versiones contradictorias, adelantan ruedas de prensa para boicotear a la competencia, permiten que sus presentadores se burlen en antena de la única persona que podría salvar su audiencia. Y mientras tanto, se autodenominan la Casa de Melody. Una casa que primero la encerró, luego la silenció y ahora se rasga las vestiduras porque no quiere volver. Pero aquí no se trata solo de Melody. Lo que está en juego es el modelo RTVE. Un modelo basado en contratos restrictivos, en exclusividad forzada, en relatos cerrados donde solo puedes hablar si te sometes a la narrativa institucional. Y lo que ha hecho Melody, simplemente, es decir, no. No voy a hablar en tus términos. Y eso, en esta industria, es revolucionario. Porque Melody no ha salido a gritar, no ha dado entrevistas incendiarias, no ha jugado al escándalo. Lo único que ha hecho es conservar su autonomía. Decidir por sí misma. Y eso ha desatado un pánico colectivo en la televisión pública que no puede entender cómo alguien se les escapa de las manos sin necesidad de levantar la voz. Y lo más grave para ellos es que ella no los necesita. Puede aparecer este viernes en Telecinco, en De Viernes, con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que no tiene que demostrar nada. Sabiendo que, diga lo que diga, la audiencia ya está con ella. Porque la gente ha visto cómo se la ha tratado. Cómo se ha manipulado su imagen. Cómo han intentado convertirla en el problema para tapar el verdadero desastre,
El colapso estructural de RTVE. Las cifras no mienten. La familia de la tele está en caída libre. Su audiencia es ridícula. Sus contenidos, irrelevantes. Ni siquiera la presencia de colaboradores conocidos consigue sostener una emisión que nadie respeta, ni dentro ni fuera. Y si Melody decidiera no aparecer nunca más en RTVE, no perdería ella. Perderían ellos. Porque en esa cadena, todo lo que tocan lo convierten en ruido. En polémica vacía. En contenido desechable. Y aquí hay un punto clave: Melody ha devuelto la dignidad al silencio. No ha necesitado un comunicado ni una exclusiva para mostrar la verdad. Ha sido RTVE, con cada contradicción, cada mentira, cada acto de desesperación, quien se ha dejado en evidencia. El simple hecho de que estén hablando más ellos que ella lo dice todo. Porque cuando necesitas controlar la narrativa minuto a minuto es porque ya no tienes control sobre nada. Y ahora están atrapados. Porque si finalmente Melody va de viernes y habla, aunque eso implique romper el contrato, lo hará sabiendo que ya no hay marcha atrás. Que el relato ya no lo dicta Prado del Rey, sino el país entero. Y que su versión de los hechos no va a poder ser desmontada con un corte de vídeo ni con una nota de prensa. RTVE puede intentar demandarla. Puede sancionarla. Puede romper papeles. Pero lo que no puede hacer es borrar el daño ya hecho. No puede volver atrás y fingir que siempre la apoyaron. No puede pedirle ahora que sea su salvavidas cuando hace semanas la estaban hundiendo desde dentro. Y el público lo sabe. Porque si Melody habla este viernes, no será solo una entrevista. Será una liberación nacional de silencios acumulados. Será la caída en directo de una narrativa oficial construida a base de miedo, contratos y apariencias. Será el momento en que, por primera vez en mucho tiempo, una artista ponga en jaque a un sistema entero solo con decir la verdad. Y RTVE lo sabe. Por eso están tan nerviosos. Porque por mucho que adelanten ruedas de prensa, que cambien fechas o que repitan que ella es de la casa, ya han perdido el control. Y lo único que les queda es aceptar que el relato ya no les pertenece. Que esta historia, aunque se resistan, la va a contar ella. Y cuando lo haga, cuando se siente en ese plató, cuando diga todo lo que ha vivido, no se hablará solo de Melody. Se hablará de cómo una cadena pública intentó aplastar a quien no obedecía. Se hablará de cómo manipulan a los medios, cómo presionan a los artistas, cómo usan nuestros impuestos para sostener un sistema de censura institucionalizada. Y ahí, en ese momento, será demasiado tarde. Porque cuando la verdad se dice en voz alta, ya no hay contrato que la frene, ni blindaje que la contenga, ni aparato que la sobreviva. Ese es el verdadero miedo que hoy sacude a RTVE. Y es el motivo por el cual, esta vez, Melody ya ha ganado sin necesidad de hablar.